Entonces tenemos el problema. La gente simplemente no tiene convicciones, no tiene fe y lo agarra. Imagínense, ¿quién puede decir que Dios no existe? Solamente un terco, un tonto, un loco, solamente un ciego. Pero, ¿y cómo el mundo está de ciego, no? ¿Cuántos hay que dicen que Dios no existe? Y esa es la propuesta que tiene el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene la propuesta de quitar a Dios y que todo el mundo repita como loro, Dios no existe. ¿Vieron lo que hicieron en Boston estos días? Ahora adoran a Satanás, porque al quitar a Dios, tiene que haber alguien. Y entonces adoran a Satanás. Lo más curioso es que Satanás, cuando en ese culto que hicieron en Boston, ¿qué fue lo central? Agarrar la Biblia y destruirla. ¿Por qué? Porque el arma número uno para vencer al diablo es la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes no se han dado cuenta que aquí nos han impedido predicar la palabra de Dios? ¿No se da cuenta que es difícil predicar la palabra de Dios? Y todo, sí, podemos hacer lo que sea, pero la Biblia no, la Biblia no, la palabra de Dios. A mí me da risa con el padre Marco, llevaba la Biblia para leerla en la misa y predicar en la misa y se la quitaron de la mano. No, eso no. Eso no, como si fuera un objeto de una basura. Eso no. No entiendo. ¿Ahora comprenden por qué Europa está mal? Sí. ¿Ahora comprenden por qué el mundo está mal? Sí. Porque la palabra de Dios, que es la lámpara, Salmo 119, 105, lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, nos la han robado y no nos permiten predicar. Y luego se puede predicar lo que no sea palabra de Dios. Ustedes vieron en Boston cómo el culto a Satanás permitido libremente, y eso sí se permite. Eso sí se permite. Y predicar la palabra de Dios, no, eso no se permite. Hablar de Dios ya no se permite ni siquiera en las escuelas. Hablar de Satanás y darle culto a Satanás, eso ya va a ser obligatorio. Pregunten para que vean. Una persona que quiera hacer una película, ¿cómo que se llama donde hacen las películas? Hollywood. Primera condición, tiene que tener pacto con Satanás. Lo mínimo, si no tiene pacto, tiene que aprenderse toda la simbología satánica y apoyar a los satánicos. Y si no, no tiene permiso para hacer película. En todas las cosas ahorita, en la música, los músicos que no tengan pacto con Satanás, que no se consagran a Satanás, no pueden llegar al éxito. No se le puede permitir que surjan. Hay que destruirlos, hay que acabarlos. Y en ese camino vamos. ¿Qué es lo único que puede destruir al diablo? La palabra de Dios, porque el diablo es padre de toda mentira, y en la palabra de Dios está la verdad de Dios. O sea, la palabra de Dios es la luz que disipa las tinieblas del diablo, que es el padre de toda mentira y que es, en él está la oscuridad, las tinieblas, el padre de las tinieblas. Por eso los cristianos debemos aferrarnos cada día más y obligatoriamente, no hay excusa, a la palabra de Dios, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, que en castellano significa hay una densa oscuridad y solo podrá existir la luz si los cristianos brillan como el sol a mediodía. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 15 y 16, que para brillar como el sol a mediodía se debe predicar la palabra de Dios. Qué curioso que San Pablo lo diga tan claro, pero hoy queremos brillar sin predicar la palabra de Dios. Imposible. Y por eso usted verá que en medio de tanta confusión y de tanta oscuridad que hay en el mundo, muchos sacerdotes y muchos obispos no brillan como el sol a mediodía. Si no, miren los alemanes, miren ustedes los obispos de Alemania,
¿Están brillando como el sol a mediodía pidiendo cosas en contra del Evangelio, en contra de los valores cristianos? No, no, señores. Se dejaron llevar por la densa oscuridad que invade al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Ustedes recuerdan el día que estuvimos en el compartir. ¿Se acuerdan lo que el carcelero, Pablo y Silas, que oraban, y cuando el carcelero se convirtió le dice, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú con toda tu familia. Observen algo. Hay peligro de que la familia se condene. Y por la fe suya se salvará toda la familia. Y dice que el carcelero pidió una luz. Y adivine qué luz le dieron. No, antes del bautismo. Le predicaron la palabra de Dios a él y a todo lo de su familia. Y dice que creyó él con toda su familia y se bautizó él con toda su familia. Y el versículo 34 del capítulo 16 dice, hicieron una fiesta para celebrar. ¿Qué celebraron? El que pudieron creer en Dios. ¿Gracias a qué? A que la palabra de Dios le quitó la oscuridad que tenían. Hoy los sacerdotes queremos quitar la oscuridad del mundo. Pero no podrán hacerlo o no podremos hacerlo si no se predica la palabra de Dios. Pregunto, ¿es que no hay sacerdotes en el mundo? Muchos. ¿Y entonces por qué tanta oscuridad? Si Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque la manera de brillar y la manera de darle luz al mundo es con la palabra de Dios, y los sacerdotes y los obispos renunciaron a la palabra de Dios. Ya no quieren predicar. Y ahora las misas son sin homilía. ¡Qué pecado más grande! No quiero estar en el lugar de esos sacerdotes y esos obispos el día en que se muera. Ahora no hay predicación de la palabra. Ahora hay celebración de los sacramentos, pero sin predicación de la palabra. Ahora hasta a los catequistas se les prohíbe predicar la palabra de Dios. Y el catequista que quiera predicar la palabra de Dios, se le estorba, se le prohíbe. No se le permite. La catequesis abandonó la palabra de Dios hace miles de años, por exagerar, ¿sí? Y por eso el mundo anda en oscuridad, porque no está brillando la palabra de Dios en medio del mundo.